Buenos días, queridos participantes de la clase presencial de organización del computador. En este momento me dispongo a grabarles la clase que les había comentado. Vamos a hacerlo de una forma rápida. Borré los links que había enviado ya que realicé ciertas modificaciones a las presentaciones. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para poder pues darles la clase rápidamente y que esto les sirva de material de apoyo para la presentación de la segunda actividad que corresponde al 20%. Compartamos entonces pantalla. Vamos a abrir por acá la presentación. Un momento. Sería en este caso esta. Bueno, esperemos un poquito para... Yo le di compartir pantalla, entonces vamos a ver si ya la toma. ¿Ok? Ujú. Bueno, por acá estamos compartiendo pantalla, efectivamente, entonces vamos a dar inicio a esta clase. Básicamente se van la unidad número 1 trata o el título es computador de programa almacenado, eso ya lo sabemos, ya lo hemos visto en la clase y pues básicamente yo lo que he querido es como antes de dar inicio a ese contenido programático, hablarles un poquito de lo que ustedes habían visto en materias tales como introducción a la computación o asimismo en teoría general en teoría de sistemas, perdón, donde pudieron ver claramente que pues el computador era un sistema porque estaba conformado por una entrada, un proceso, una salida y a la vez una retroalimentación y fundamentalmente porque como tal realizaba el procesamiento de datos que se convertían a la salida en información. Entonces, digamos, nuestra minuta de trabajo va a ser hablar un poco del computador, la parte de la definición, qué funciones realiza, cómo podemos clasificarlo, ver ese esquema general en diagramas de bloque, conversar un poquito sobre la CPU, la memoria, dispositivos de entrada-salida y esa conexión que existe entre los diferentes subsistemas del computador. Por último, pues lógicamente me voy a despedir de ustedes. Sin más que hacer referencia, vamos a dar inicio a nuestra clase
virtual en este momento para favorecerlos en cuanto al contenido y la explicación aún más profunda de esto. Esperemos que nos podamos tardar una media hora. Esperemos que eso sea así. Veamos. ¿Qué es para ustedes en realidad un computador? ¿Qué es? Pregunto yo. Pues como tal, pudiéramos decir, ya va. Como tal, pues nosotros pudiéramos decir que es un computador, una computadora es una máquina electrónica que recibe datos, los procesa y produce información útil siguiendo, perdón, instrucciones llamadas programas. Pero también podemos decir en forma muy simple que un computador es un dispositivo que toma información, la transforma y entrega resultados o salidas. Como tal, este dispositivo o esta máquina fue creada para hacer cálculos y procesar información más rápido, con digamos, menor probabilidad de errores eh, cometidos que pueden ser cometidos por los humanos. Esto ha obedecido básicamente a esa idea de automatizar procesos. Así que, pues, en síntesis, este dispositivo fue creado para ahorrar tiempo, reducir errores y automatizar tareas complejas, digámoslo así. Si hablamos a nivel de historia, pero no muy lejana, pudiéramos decir que en el siglo XX, aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial, fue cuando tomó ese o ese auge la parte de crear computadores debido a ese conflicto bélico que existía, como lo era la Segunda Guerra Mundial, en donde pues básicamente se requería eh, realizar cálculos totalmente rápidos y precisos para eh, predecir la trayectoria o conocer la trayectoria de misiles y a su vez para descifrar códigos o mensajes que hubiesen entre diferentes bandos. Este aparato, equipo, como ustedes le quieran llamar, dispositivo, realmente realiza tres funciones, realiza varias funciones básicas. Si nosotros la vemos desde este punto de vista, es de entrada cuando recibe datos usando que si el teclado, el ratón o mouse y o el micrófono. De procesamiento cuando sencillamente realiza cálculos y operaciones a través de la CPU o de almacenamiento al guardar datos e información usando dispositivos de almacenamiento tales como memoria, disco duro, pendrive, SSD, entre otros. De salida, al mostrar los resultados del procesamiento de esos datos, bien sea que los muestre por pantalla o a través de la impresora cuando pues relativamente los imprime. Podemos decir que son ejemplos hoy en día de computadores, las laptops, las PC de escritorio, también eh, los teléfonos inteligentes, las tablets, entre otras cosas. Y bueno, pudiéramos decir que la clasificación de los computadores es múltiple, es variada, pero los más conocidos eh, fluctúan en dos categorías o criterios. El primer criterio es según los datos procesados. Esos datos, si son analógicos, se trabaja con valores continuos, es decir, digamos números reales. Esos números reales pueden representar bien sea la temperatura y la presión. ¿Dónde se da esto? En las industrias petroleras, en las industrias que son del gobierno, que son públicas,
en las cuales se hace procesamiento de aluminio o de hierro. Esos son ejemplos que les puedo dar y que yo sé que es así pues y que hacen ese procesamiento. Pero también podemos tener que los datos procesados son netamente digitales y por ende y por tanto se trabaja nada más con datos discretos, bien sea ceros o unos. Son los más comunes y allí pues en este caso utilizamos las computadoras de escritorio o los celulares. Y en el caso de que son datos híbridos, sencillamente es porque se trabaja con los dos tipos de información, tanto digital como analógica. Por su parte, si tomamos en consideración el criterio de tamaño o capacidad, pudiéramos estar hablando de supercomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras. En cuanto a las primeras, son usadas en la ciencia y las simulaciones y son muy potentes, mientras que las macrocomputadoras o mainframes son aquellas que manejan gran volumen de información, de datos, como lo hacen los bancos y las empresas grandes. Mientras que las minicomputadoras ya están prácticamente en desuso y son menos potentes. Y en el caso de las microcomputadoras, sencillamente estas son de uso personal y son las PC, las laptops, las tablets y los smartphone, ¿ok? Smartphone. Ok, esta parte tiene que ver con esa clasificación. Pero bueno, ¿qué podemos decir de las partes básicas de un computador visto como un diagrama de bloques? A mano derecha tenemos elementos fundamentales como son los dispositivos de entrada-salida, la unidad central de procesamiento o CPU o UCP, como lo quieran llamar, y la memoria. En este caso, la CPU, digamos que es el cerebro que procesa la información y consta de dos partes vitales. La unidad aritmético-lógica, conocida como ALU, y que se encarga de realizar operaciones matemáticas y lógicas. Y en el caso de la unidad de control, que es aquella que orquesta y dirige todo para que el sistema pueda estar interconectado. En cuanto a la memoria, pues sencillamente es aquella parte en la cual se guardan, se almacenan datos e instrucciones. Perdón. Y bueno, dependiendo del tipo de memoria, se puede acceder de forma directa a través de la RAM, digámoslo así, a cualquier posición para realizar operaciones de lectura o escritura. En cuanto a los periféricos, que son el otro subsistema, del cual consta un computador, estos son dispositivos a través de los cuales se establece una conexión con el mundo externo, bien sea porque hay un ingreso de datos a través de eso en la entrada o porque se muestran datos una vez o información, datos procesados o información, mostrando así resultados de este procesamiento. En cuanto al chasis, a la parte delantera de la CPU, conocida como chasis, torre o gabinete de la computadora, esta está conformada por, ya va un momento, aquí sí lo vemos. Esta está conformada por ciertos botones o elementos fundamentales que permiten conectar cosas rápidas y ver el estado básico del equipo. Entonces tenemos el botón de encendido que me permite pues prender o apagar la computadora. El de reinicio que lo que hace es interrumpir las funciones de la computadora sin apagarla completamente. Los puertos USB para conectar memorias USB, mouse, teclado, entre otras cosas. Los conectores de audio que me sirven para como entrada para audífonos y micrófonos, las luces LED que me permiten ver si la computadora está encendida o si el disco duro está trabajando. Las unidades de disco que en computadoras antiguas como este dibujo que les tengo aquí, me permiten ver
las unidades de DVD o de CD, ¿ok? DVD room o CD room, ok. Y con respecto a la parte trasera de la CPU, esta sí va más a fondo, es decir, que se encuentran conexiones netamente importantes, tales como el puerto de corriente, lo que nosotros conocemos como la fuente de poder, donde se conecta el cable eléctrico, los puertos USB adicionales para conectar periféricos como teclado, mouse, impresoras, entre otras cosas. También tenemos la salida de video como HDMI, DisplayPort, DisplayPort, la VGA o DVD, DVI para conectar el monitor. Y tenemos puertos de red Ethernet para conexión a Internet por cable. De igual manera tenemos puertos de audio que constituyen entradas y salidas para parlantes, micrófonos y auriculares. De igual manera se pone en funcionamiento el ventilador con la intención de que fluya ese aire interno y no haya un sobrecalentamiento dentro de el computador cuando este está en funcionamiento. Y a la vez tenemos las llamadas ranuras de expansión que en algunos casos son usadas para tarjetas gráficas o de sonido. En cuanto a la parte interna de la CPU, vamos para acá. Bueno, y algo que quiero aclararles, aquí podemos ver antiguamente como estos conectores me servían para conectar teclado en la parte, quitando esa parte de arriba, podemos ver conectores de video, USB, de red, como lo estamos viendo aquí, para el audífono, esta línea de audífono, micrófono, el puerto paralelo que tenemos aquí, aquí para conectar tanto el mouse como el teclado, así como este puerto serial y el puerto paralelo. Esto era muy visto en las computadoras más antiguas. Ahora vamos a ir a la parte interna. Y sabiendo nosotros que la CPU es, digamos, uno de los subsistemas más importantes, como tal, ella se encarga de realizar operaciones utilizando los datos y básicamente consta de tres elementos fundamentales. El primero es la unidad aritmético-lógica, la podemos ver acá internamente, ¿verdad? La podemos ver interna, que pues ya sabemos que realiza operaciones matemáticas y lógicas, mientras que la segunda, que es la unidad de control, se encarga pues de orquestar todo, encargándose de enviar señales a los diferentes subsistemas y bueno, una vez que alguno de ellos está en funcionamiento y haya culminado, recibe la información para que él pueda darle pase a otro subsistema que quiera trabajar. Realmente es como el director de la orquesta, se encarga de conectar, de dirigir todo. En cuanto a los registros, vemos claramente que existen varios tipos de registros y estos son lugares donde se almacena temporal y rápidamente información, en donde estos registros pueden ser de propósito general o específico. De los que van desde R0 hasta RN me representan registros de datos. También tengo al registro de instrucción, conocido como IR por sus siglas en inglés, Instruct Regist, y de contador de programa, PC Counter Program, ¿verdad? Entre otras cosas. Ya había dicho entonces que esos registros pueden ser de propósito general y específico. Recuerden que en su guía tienen mucho más especificados cuáles son los de propósito general y específico en la guía que les entregué. En cuanto a lo concerniente a la memoria, es importante que sepamos que este es el lugar en el cual se almacena información y ese espacio puede ser para almacenar datos,
es decir, datos brutos que no han sido procesados, o información, aquellos datos ya procesados. Como tal, el identificador principal es conocido como dirección y lo podemos ver aquí. Aquí tenemos una representación de una tabla de memoria donde tenemos a mano izquierda la dirección y a mano derecha el contenido que va a tener cada una de esas direcciones. ¿Ok? Con relación a la manera en que se transfieren los datos hacia y desde la memoria, sencillamente se utiliza la unidad mínima de información, el bit, por grupos, en donde esos grupos son llamados palabras. Y aquellas palabras que tengan una longitud de 8 bits son llamadas bytes. Esos grupos de palabras, dependiendo de la capacidad del computador, pueden ser en grupos de 8, de 16, de 32 y 64. Hoy en día se conocen principalmente de 64. Sabemos muy bien que los principales tipos de memoria son la RAM y la ROM. Algunas de las memorias RAM son llamadas la estática, SRAM, o la dinámica, la DRAM, que es memoria de acceso aleatorio, pero dinámico, entonces es DRAM. En cuanto a la ROM, es aquella memoria de solamente lectura, es la llamada PROM, EPROM o EEPROM, en donde una es programable, solo de lectura, la otra es programable y borrable, que es la EPROM, y la otra es borrable eléctricamente y es conocida como EEPROM. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Sí que efectivamente existen otros tipos de memoria, entre ellas la memoria llamada caché. Esa memoria es una memoria rápida que como tal es mucho más lenta que la CPU y que sus registros, pero mucho más rápida que la memoria principal. Como tal, ella contribuye al procesamiento rápido de los datos y suele colocarse en medio de la memoria principal y la CPU. Esto con la intención de que la CPU acceda primero a los datos en la memoria caché y si allí no está, pase a la memoria principal, siempre con la intención de que el procesamiento de datos sea lo más rápido posible. En cuanto a los tipos de caché, tenemos tres, la L1, L2 y L3. En el caso de la L1, esta es una memoria bastante costosa, es pequeña y rápida y se encuentra dentro del núcleo del procesador. La L2 es un poco más grande y ligeramente más lenta, mientras que la L3 es más grande y compartida entre varios núcleos. En sí, la caché es una zona de acceso rápido que guarda lo más usado por la CPU para que la computadora trabaje de la manera más rápida posible. ¿Ok? ¿Qué más tengo que agregar a lo ya dicho? En cuanto a, digamos, un momento. Los otros subsistemas, porque la memoria era el segundo subsistema, y los otros son los dispositivos de entrada y salida, los dispositivos o periféricos. Ellos como tal tienen muchísimas clasificaciones y de acuerdo al flujo de datos, básicamente se les clasificó desde un inicio como de entrada, de salida o mixtos. A mano derecha pueden ver varios de ellos. También se les clasificó como dispositivos de no almacenamiento o de almacenamiento. Obviamente la palabra lo dice que es lo que permiten hacer, porque permiten que se guarde en ellos información. Y bueno, allí tenemos esos dispositivos de almacenamiento representados tanto por las memorias como por los discos duros
o los diferentes tipos de dispositivos que utilizan la llamada memoria flash, como son los SSD. En este caso, es muy importante que recordemos que existen otro tipo de clasificaciones según sean muchos tipos de clasificaciones que principalmente lo que nos interesa ver es cómo ellos conectan al computador con el mundo exterior. Entonces son un medio de conexión, no solamente con el mundo exterior, sino también para interconectarse con los demás subsistemas. En el caso de estos tres subsistemas básicos que he hablado, que son los dispositivos de entrada-salida, la memoria y la CPU, ellos pueden unirse a través de los conocidos buses. ¿Qué son los buses como tal? Los buses realmente son como una carretera o autopista que es empleada para que haya conectividad entre todos estos subsistemas ya antes nombrados. Y bueno, permiten en sí el intercambio de la información entre ellos. En esa carretera o autopista van a viajar los datos y principalmente pues se conocen los buses de líneas de datos de dirección y de control. El de datos, pues la palabra lo dice, transporta la información que se está procesando. El de dirección indica dónde se deben enviar o leer los datos en la memoria, mientras que el de control transmite señales que coordinan las operaciones. Pudiera ser, por ejemplo, si es de lectura o si es de escritura. En las computadoras más antiguas se hablaba de bus frontal, que permitía la comunicación entre la memoria y el CLIP-SEP. También se conocía el bus trasero, que se usaba para conectar la CPU, en este caso la CPU, con la memoria caché de nivel 2 y era más rápido que el bus frontal. Actualmente ya no se usa el bus trasero porque no se usa como un bus separado porque viene integrada la memoria caché L2 y L3 dentro del propio procesador. ¿Qué más tengo que, bueno, decirles? Que existen otro tipo de buses hoy en día, que no solamente son los buses básicos, o quiénes son los buses básicos, los buses de línea de datos, línea de dirección y línea de control. Existen otros conocidos como bus del sistema, que se encarga de unir o conectar a la CPU, a la memoria RAM y al chip CEP. Y entonces, en este caso, es aquel que se encarga de coordinar la comunicación general del computador. Por eso se le llama bus del sistema. También encontramos el bus de expansión, que realiza conexión entre las tarjetas gráficas de sonido o entre otras, ¿no? Porque pueden ser otros tipos de tarjetas, ¿ok? Como ejemplo podemos tener bueno, aquí les quise mostrar a mano derecha el PCI Express, conocido como PCI Sub E, es el más empleado hoy en día. Y en cuanto a otro tipo de bus, es el llamado bus de memoria, que conecta directamente pues, la CPU con la RAM para acceder más rápidamente a los datos. Tenemos también el bus de entrada-salida, que establece una conexión con dispositivos externos, tales como teclado, mouse, impresoras, discos duros externos. Y a su vez tenemos esos llamados buses de almacenamiento que conectan dispositivos de almacenamiento como discos duros y SSD. Sepamos que SSD, muy importante la definición, es una unidad de estado sólido. Eso es lo que significa cada una de sus siglas en español. Y
En ella, pues, ella se caracteriza porque no usa partes mecánicas, sino que usa memoria flash. Y como tal se encarga de guardar el sistema operativo, programas, archivos que pueden ser fotos, videos o documentos, entre otros. Como ventaja, este bus de almacenamiento, cuando se conecta al SSD, estoy hablando del SSD como dispositivo de almacenamiento, ese dispositivo es mucho más rápido que los discos tradicionales, no hace ruido porque no tiene partes mecánicas, no hay nada que se mueva, consume menos energía y es más resistente a golpes. Esto me pareció importante señalárselos porque forma parte de la actualidad. Tenemos allí dentro de los buses de almacenamiento el SATA, que es común en discos y SSD, el NVMe y el PCL, que es más rápido, usado en SSD modernos. En cuanto a los otros tipos de buses, tenemos los externos que permiten conectar periféricos al computador, entre ellos las USB y también los Thunderbolt, que son tecnologías de conexión de alta velocidad que permiten tan solo con un cable, jóvenes, transferir datos, video y energía entre una computadora y otros dispositivos. Bueno, jóvenes, esto forma parte de la explicación que quería darles con respecto a gran parte del contenido que estaba entre las guías número 1 y 2. Aún me falta dar una pequeña explicación acerca del computador de programa almacenado, que netamente equivale al contenido programático, pero no olvidemos que esto que les estoy dando forma parte de la estructura física del computador y es fundamental que ustedes lo conozcan. Bien, bueno, gracias por la atención. Voy a subir este video a mi canal y les voy a pasar el link junto con esta presentación um, allí al grupo de WhatsApp. Que estén muy bien. Feliz amanecer. Hasta pronto. Chao, muchachos. Espero que les sea de bastante uso esto y que, bueno, el esfuerzo que he hecho para que ustedes puedan tener cada vez mayor información con relación a esta asignatura, surta su buen efecto y tengan un buen resultado en ese 20%. ¿Ok? Bueno, vamos a desconectarnos y muchísimas gracias por su atención. Feliz amanecer, jóvenes.